Buenas tardes. Vamos a terminar este tema que hace 8 días comenzamos acerca de cuál deben ser las prioridades en nuestra familia. Y estuvimos viendo algunos aspectos muy importantes que debemos de mantener. Y en ningún pasaje de la Biblia nos señala paso a paso el orden para las prioridades de las relaciones familiares. Sin embargo, aún así podemos mirar en las Escrituras, ¿verdad? Podemos mirar las Escrituras para ver los principios generales para priorizar o para poner en orden o prioridad nuestras relaciones familiares. Y obviamente yo creo que nadie aquí tenemos la duda de que Dios está primero. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿O alguien tiene duda de eso? Nadie, ¿verdad? Entonces Deuteronomio, ¿se acuerda? Deuteronomio capítulo 6, verso 5, cuando dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, todo el corazón y las fuerzas de uno deben de estar comprometidas a amar a Dios, haciendo a Dios la prioridad número 1 en nuestra vida. Ahora bien, Dios es la prioridad número 1 en nuestra vida, pero si estás casado, tu cónyuge viene después de Dios. Hay un malentendido toda la vida. Bueno, así crecimos muchos con esa idea de que uno se casa y luego los hijos vienen a ocupar el primer lugar en la vida del matrimonio, ¿sí o no? Y, los hijos, ¿verdad? Son mi tesoro, son mi adoración, olvídate, para mí, mis hijos y nadie más. Y a lo mejor usted sigue teniendo ese desorden de prioridades en su vida. A lo mejor usted que está casado tiene hijos, y los hijos siguen siendo su prioridad antes que su cónyuge. Y déjeme decirle, es un error. Si está casado, tu cónyuge, o sea, tu esposo o tu esposa, vienen después de Dios. Un hombre casado debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 25. Eso dice Efesios 5, 25. Que el marido debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué no dice que el marido o la mujer deben de amar a sus hijos así como Cristo amó a la iglesia? Pues no rima ni se puede, porque pues la iglesia no es como una hija de Dios, es la esposa de Dios. Entonces, como tal, la prioridad número 1 de Cristo, después de obedecer y glorificar al Padre, o sea, fue la iglesia, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo que los esposos deben de seguir. Primero Dios, después su esposa. Y luego nos encontramos con alguna sorpresa de que todavía algunos esposos o esposas tienen mamitis. Y a lo mejor hay alguien aquí que todavía la mamá le jala el cordón y prefiere quedar bien con la mamá que con la esposa y que con los hijos y que con todo mundo, ¿no? No. Si todavía tu mamá ocupa un lugar antes que tu esposa, estás en un desorden. Y déjame decirte algo, y Dios no puede bendecir el desorden. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Génesis cuando dice, ¿dejarán a quién? Dejarán a su padre y a su madre. No quiero decir que con esto los tienes que olvidar y los tienes que abandonar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de solamente ponerlos en el orden correcto. Así es sencillo. Nada más, en el orden correcto. Mire, a mí me sucedió algo por el estilo. Mi papá vivía en un desorden. Para mi papá era primero mi abuelita que mi mamá, así de sencillo.
El típico hombre que, bueno, llegaba con el dinero, mi abuelita vivía con nosotros, y en lugar de darle a su esposa, le daba a mi abuelita el dinero. Y luego el 10 de mayo íbamos y compramos regalos. Bueno, no sé si a usted le tocó, anteriormente los regalos que eran los regalos para las mamás o las abuelitas, vasos y jarras, o era pura cosa para la cocina, ¿se acuerda? Vasos, los jarras, pero no teníamos el sentido de darles algo personal. Y yo me acuerdo que íbamos a una cristalería y compramos una jarra y con 6 vasos de esos que llevaban vasos hasta jaiboleros, ¿se acuerda de esos vasos altos? Y entonces esos eran los regalos de antes. Y entonces, pero no se los dábamos a mi mamá, se los dábamos a mi abuelita, porque mi papá decía, no, todos los regalos son para tu abuelita. Y a mi mamá no le dábamos nada. Mi mamá pasó a ser como un 0 a la izquierda. ¿Qué valor tiene un 0 a la izquierda? Nada. Entonces, así yo crecí en ese ambiente, la verdad, y bueno, murió primero mi mamá que mi abuelita, ¿no? O sea, pues definitivamente. Pero sabe, yo veía ese desorden y decía, no, eso no está bien, no es correcto. ¿Cómo le da más lugar a mi abuelita que a mi mamá? Entonces, en muchas familias está ese desorden todavía de priorizar, por ejemplo, a la mamá o al papá antes que a la esposa o al esposo. ¿Y sabes qué? No. Eso, digo, si tú lo quieres seguir haciendo, si tú lo vives así, lo quieres seguir haciendo, bueno, no hay ningún problema, tú lo puedes seguir haciendo, pero no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque no estamos en el orden de Dios. Hay un orden. Por eso dice, dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ok, cuando dice dejarán a su padre y a su madre, le está hablando dejarlos emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, o sea, en todas las áreas. Ya te casaste, ya no tienes que andar ahí, ¿verdad? Ay, los frijoles de mi mamita. Ay, es que mi mamá me los preparaba tan ricos, ¿verdad? Y diciéndole qué falta de sabiduría que tú como tu esposo, ¿verdad? Como esposo le digas a tu esposa, no, para frijoles los de mi jefa, esos sí eran frijoles. Y habías de ver qué sabrosos le salían a mi jefa y esto. Imagínate a tu esposa va a decir, híjole, pues no le llego al lugar de la mamá. Y de verdad se vuelve un desorden. Yo tenía un amigo, no sé, ya lo dejé de ver, no sé si ya se casaría o no se casaría, pero con ese pensamiento no creo, porque él decía, no, es que a mí mi mamá me trata de lujo. Yo lo que voy a hacer, el día que encuentre una mujer como mi mamá me voy a casar. ¿Cuánto le iba a encontrar? Pues nunca, no se repiten. Dice, no, yo salgo del baño. Cuando me meto a bañar, salgo del baño y mi ropa está en la cama ahí, mi ropa interior, todo planchadito, me visto y cuando llego ya está todo servido, ya tengo el desayuno, tengo el café listo y todo. No, pues ¿para qué quiero mujer? Y yo me acuerdo que yo le decía, no, lo que pasa es que tú no quieres una mujer, tú quieres una sirvienta. Contrata una sirvienta y una sirvienta te va a poner, una mujer que te ayude en casa, te va a poner como tú quieres y hasta mejor, hasta los zapatos boleados. Pero ese es un desorden que traemos por la cultura en la que vivimos. Pero cuando conocemos a Dios, ya no podemos vivir en un desorden. La Biblia habla y nos enseña que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, el orden es Dios primero, después de Dios es el cónyuge, el esposo o la esposa. No es tu mamá, no es tu papá, no son tus hijos, para nada. Olvídate, tu esposo, tu esposa ocupa el lugar después de Dios. ¿Queda claro? Si hay alguien que tiene mamitis, pues venga al final para orar por él. Pero vamos a orar a pambazos. No se crea, ¿no? O sea, es que no es posible. ¿Dice la Biblia eso sí o no? Que dejarán a su padre y a su madre. No, imagínate, luego se enoja con la esposa
y luego, ay, bueno, ándale, pues ahí te quedas, yo me voy a ir con mi mamá. Y ahí va el hombre y se mete con la mamá, y la mamá, ay, pobrecito, mijito, te hacen sufrir, y ahí está el pelangoche de 50 años y todavía refugiándose con la mamá y con el papá, ¿verdad? Y también las mujeres tienen lo suyo. Las mujeres luego, en lugar de atender las tareas de su casa o de su familia, ahí andan metidas en casa con la mamá y con el papá, y dejan a los hijos a un lado. Oye, ¿a dónde va? Oye, no, voy a llevar a mi mamá al doctor. Está bien, qué bueno que la lleves, pero acuérdate, tu prioridad es tu esposo y tu esposa. Está bien, ¿verdad? Que si hay un entendimiento, bueno, que tengas atenciones y cuidados para tus padres, eso excelentemente, pero nunca deben de ocupar tus padres el lugar de tu pareja, nunca. Y así es, entonces, por eso dice la Biblia bien claro, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo bien claro para los esposos. Primero Dios, después la esposa. Y de la misma manera, las esposas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 22, que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Eso dice Efesios capítulo 5, Efesios 5, 22. El principio es que el esposo de una mujer es segundo después de Dios en sus prioridades. El día que entendamos eso y que pongamos nuestra familia en orden, créamelo, va a haber bendición en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando nada más y nada menos que a la palabra de Dios. Si los esposos y las esposas están en segundo lugar después de Dios en nuestras prioridades, y siendo que el esposo y la esposa son una sola carne, eso dice Efesios capítulo 5, verso 31. Vaya conmigo a Efesios, vamos a leer, para que vea que no le estoy inventando nada. Efesios 5, 31. Ahí está también otra vez confirmando, mire, por esto, o sea, por esto, ¿a qué se refiere? A la unión, al matrimonio. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo hace falta de verdad que el hombre y la mujer entiendan este principio? Principalmente los hombres. Los hombres somos más dados a no entender este principio que Dios estableció, de que somos una sola carne. Y como tal, pues nos debe de doler lo que le duele a la esposa. O sea, porque somos una sola carne. Eso es lo que Dios estableció. Y debemos de tener respeto por la esposa, debemos de amarla, debemos de cuidarla, debemos de estar al pendiente de sus necesidades. O sea, no podemos minimizar a la mujer, la verdad. Y yo sé que no en el mismo grado que el hombre a la mujer, pero también las mujeres se da esta situación de que las mujeres también luego después no toman en cuenta al esposo o lo minimizan o todo este tipo de situaciones. Pero de verdad, créamelo, se ocupa tanto de verdad esta enseñanza de lo que dice la palabra de Dios en cuanto al matrimonio, y eso nos evitaría muchos problemas. Hace un rato, ¿verdad? Estaba, los martes por lo regular nunca vamos a comer, ahí nos quedamos en mi oficina platicando y arreglando asuntos, y estaba con el pastor Chuy hace un rato, antes de venirme para acá, y estábamos platicando de cómo de verdad en los matrimonios y en las familias hay muchísimos problemas, hay problemas dentro, y estoy hablando de familias cristianas, de matrimonios cristianos, hay muchos problemas, pero ¿sabe cuál es el principal problema de las familias y de los matrimonios? La falta de obediencia a la palabra de Dios, la sujeción a la palabra de Dios. Si cada uno cumpliéramos con ese principio de obedecer la palabra de Dios, créamelo que nuestra manera de vivir sería muy distinta, muy distinta
a lo que estamos acostumbrados a vivir. Tendríamos diferencias, claro, las diferencias, esas van a existir toda la vida, pero serían diferencias, no problemas que al rato tenga uno que estar hablando de divorcio, de separación. Hay diferencias en todos los matrimonios, en todas las familias hay diferencias. ¿Por qué? Porque venimos de un hogar distinto, estudiamos en una escuela distinta muchas veces, crecimos en un barrio distinto, tenemos un tipo de cultura distinta, probablemente una situación económica distinta. Todo es distinto. Entonces, cuando vamos a vivir como matrimonio, es lógico que salgan algunas diferencias, pero esas diferencias de verdad las vamos solucionando conforme a la palabra de Dios. Y yo lo decía, ¿no? Yo lo decía en una enseñanza, y creo que aquí algo comenté en alguna ocasión, cómo Dios permite esa parte del enamoramiento, ¿verdad?, a la pareja. Cuando, por ejemplo, dos personas que en toda la vida se habían visto y en algún momento se conocieron, alguien las presentó o tuvieron amigos mutuos, se conocieron y después no sé, de 20 años de vivir cada uno en forma independiente, se conocen y comienza una atracción, comienza esa relación tan padre, ¿verdad?, de amistad. Y después de eso entran a la etapa del noviazgo, ¿verdad? Y se van cada día conociendo más, llegan al punto que deciden casarse, pero enamorados, no se van a casar. Si no están enamorados no se casarían, pero Dios permite esa parte del enamoramiento para que lleguen al matrimonio. Y luego viene la etapa del amor romántico que dura algunos años, ¿verdad? Aunque, no, pues todo, ¿verdad? Todos lo ve uno bonito, está uno en la luna de miel, todo pasa. Pero tarde que temprano se termina la luna de miel. En algunos casos la luna de miel se terminó regresando precisamente del viaje de bodas. Y comenzaron las sorpresas y comenzaron allí las situaciones y las diferencias. Pero llega el momento en cuanto todo esto, ya pasó el enamoramiento, pasó el amor romántico, y ahí entra el amor de Dios. Ahí es donde entra el amor de Dios. Cuando dice la Biblia, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor, el amor. ¿Cuál amor? Mire, el amor que nosotros damos a los demás es el amor de Dios que primero nos lo dio a nosotros. Si tú no has recibido el amor de Dios, tú no puedes compartir el amor a nadie más. Si tú no has valorado el perdón de Dios, tú no puedes perdonar a los demás, porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Por eso necesitamos el amor de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos la aceptación de Dios para poder aceptar, perdonar y amar a la gente que nos rodea. Si los matrimonios entendiéramos esos principios, no habría divorcios. La Biblia habla de que el divorcio, ¿por qué se ocasionó el divorcio? Exactamente, por la dureza del corazón. ¿Dureza en qué sentido? Dureza a perdonar, un corazón duro, lleno de soberbia, lleno de situaciones. Si tuviéramos un corazón más sensible de acuerdo al que Dios ha trabajado en nosotros, perdonaríamos, aceptaríamos, reconoceríamos nuestros errores, que tanto trabajo nos cuesta a los seres humanos reconocer nuestros errores. Si pudiéramos reconocer nuestros errores, nuestra manera de vivir sería totalmente distinta. Y en el hogar se viviría mucho mejor que como vivimos ahora, que muchas veces solamente sobrevivimos, solamente nos soportamos en el hogar. Ya no hay ese gozo de la familia. Hace unos días yo platicaba con un joven cristiano, buen cristiano, y sus papás son cristianos. Le estoy hablando de una pareja cristiana. Y este joven, ¿verdad? Entró la llamada al teléfono de su papá, y entonces y me dijo, mira, te aseguro que es mi mamá. Y entonces y me dijo, tienen tantos problemas que ni siquiera en el teléfono se soportan 5 minutos. En persona, menos. Y me dijo, te voy a decir algo. Si mi mamá se muriera, mi papá descansaría. Si mi papá se muere, mi mamá descansa. O sea,
ya llega el momento en que se deteriora tanto la relación de la pareja y eso afecta a los hijos también. ¿Y sabe por qué? Por la dureza del corazón. Y se soporta nada más, ya no se disfrutan, ya no se gozan como pareja, solamente se soportan, sobrevive la situación. Ya no tienen ese gozo de salir juntos a caminar, a sentarse a tomar un café, a platicar, ¿verdad? No, ya no pasa. Y más cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van, ese se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque como los hijos, muchos de ellos hacen del matrimonio, hacen de los hijos la prioridad. Entonces cuando se van los hijos, quedan el esposo y la esposa y a veces son un par de desconocidos. Porque lo único que los ataba, lo único que los relacionaba eran los hijos. No había una relación con ellos. No han entendido aquella parte del nido vacío, ¿no? Que algún día los pájaros van a volar y que el nido va a quedar vacío, como comenzamos. O sea, todos necesitamos entender esa parte, que un día nuestro nido va a quedar vacío y que solamente vamos a quedar la pareja, si Dios lo permite, claro. Y ese entendimiento nos debe de ayudar para mantener nuestra relación como matrimonio cada día mejor, para no llegar al punto de que se van los hijos y muchas veces los matrimonios terminan divorciándose porque no se conocen, porque no se soportan, porque toda la vida han sobrevivido nada más. ¿Por qué? Porque no tenemos el orden de Dios. Y eso dice la Biblia. El principio es, entonces allí Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se deduce que el resultado de esa relación matrimonial, ¿cuál es el resultado de esa relación matrimonial? Los hijos deberían de ser la siguiente prioridad. Y mire, todo es tan sencillo que no hay que pensarle mucho. Pregunta: ¿quién fue primero? ¿El esposo o los hijos? ¿Quién fue primero, la esposa o los hijos? Los hijos se van a ir, ¿y con quién se va a quedar? Pues con su pareja. No hay que pensarle mucho. Por eso quítese de la boca eso de que, ay, mis hijos son mi adoración. Ay, mis hijos, yo no sé qué haría sin ellos. Pues lo mismo que hacía antes de no tenerlos. ¿Sí o no? Pues es lo mismo. Ay, yo no sé qué haría sin mis hijos. Y yo le pregunto, ¿y antes qué hacía? Mire, y a veces ese punto llega el momento de verdad de que eso puede quitarle el lugar a Dios, el esposo, la esposa o los hijos. Y es cuando Dios dice: ¿me estás quitando el lugar que me corresponde? A ver, déjame quitarte eso que está en mi lugar. ¿Qué es lo que está en el lugar de Dios en tu corazón? Bueno, entonces se deduce que el resultado de esa relación matrimonial son los hijos y deberían de ser la siguiente prioridad. Entonces nos vamos por pasos. Número 1, ¿quién es el número 1 en la prioridad en la familia? El número 2, la pareja. Y el número 3 sería los hijos. Así de sencillo, ¿no? Entonces los padres deben de aprender a crear hijos piadosos, quienes serán la siguiente generación de aquellos que amen al Señor con todo su corazón. Proverbios 22:6. Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Efesios 6:4, que dice: y vosotros padres, cread ¿qué? Dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, mostrando una vez más que Dios es la primera de nuestras prioridades y todas las demás relaciones deben de reflejar eso. Así es sencillo. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 5, por favor. Verso 16, Deuteronomio 5:16. Si tú eres hijo y todavía tienes a tus padres,
pues te interesa conocer esta parte de lo que dice la Biblia. 5:16, Deuteronomio 5:16. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está, bien sencillo, la verdad. O sea, qué tremendo, ¿no? Nos dice que honremos a nuestros padres para que tengamos larga vida y nos vaya bien. Para que tengamos larga vida y nos vaya bien. Si tú todavía tienes padres y no los honras, bueno, aquí hay una advertencia, ¿no? Dice que para que los honremos para que tengamos larga vida y nos vaya bien. A lo mejor no te ha ido bien en la vida, precisamente por eso, ¿no? La otra vez, hace poco, fuimos a una casa hogar. Y qué tremendo, ¿no? Hay como 16 niños. Algunos son de abandono, violencia, pero me llamó la atención que estaba un niño ahí y le digo, ay, qué padre, bonito el niño. Le digo, ¿cómo se llama? Y me dijo, fíjate que no tiene nombre. Yo aquí lo bauticé como Santiago. Yo le puse Santiago. Dice, porque cuando me lo entregó la autoridad, me dijo, mira, este niño no sabemos ni si tiene papeles, no tiene papeles, simplemente lo encontramos en calidad de abandono. Entonces, pues tú ponle el nombre que tú quieras y regístralo como tú quieras, ¿no? Pero realmente no sabemos nada, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? Eso de que, o sea, tantas mujeres que tienen de verdad, que quieren ser madres y que por algunas circunstancias Dios no lo ha permitido, ¿verdad? Poder embarazarse, poder tener un bebé. Y sin embargo, ¿cómo vemos a madres que tiran a los hijos o los hacen a un lado con una facilidad que dices tú, qué tremendo? O sea, el no valorar, no realmente con esto, ¿no? Y todos esos niños, gracias a Dios que están en una casa hogar, que son cristianos y donde le están enseñando, ¿verdad? A tratar de que vivan en un mundo, en un ambiente mucho mejor. Esto fue hace unos días que estuvieron aquí todos los pastores. Algunos de ellos querían ir a visitar esta casa hogar para estarles ayudando, mandarles ofrenda precisamente para que no les haga falta nada a estos niños, ¿no? Y de verdad, usted ve los niños y son niños físicamente bonitos, físicamente sanos, ¿verdad? Alegres, ahí bailando, cantando y todo eso con los niños. Pero sin embargo, qué tremendo el corazón del ser humano para hacer todo esto, ¿no? Y a veces esos hijos crecen y pues crecen con el dolor, con el enojo en su corazón contra los padres, cómo los padres, ¿verdad? Los trajeron al mundo y sin embargo los dejan abandonados por todas partes. Y vemos las consecuencias. Entonces, vemos aquí en Deuteronomio 5:16 que nos dice que honremos a nuestros padres para que tengamos larga vida y nos vaya bien. ¿Hay una edad específica? ¿Ese versículo nos está hablando de alguna edad específica de honrar a nuestros padres? ¿Cuál es o hasta cuándo dejamos de honrar a nuestros padres? Hasta que se mueran. O se muere el hijo. Se muere el padre o se muere el hijo, definitivamente, ¿no? Entonces, no se especifica una edad límite para nada. Lo que nos lleva a creer que en tanto nuestros padres vivan, debemos honrarlos. Desde luego, una vez que un niño alcanza la edad adulta, ya no está obligado a obedecerlos. ¿Sí? Yo me refiero, cuando dice hijos, obedecer a vuestros padres, claro, pero ya comienza una edad adulta. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y bueno, de esos 3, 2 viven en casa todavía y bueno, ellos todavía están sujetos a la autoridad y ellos mismos, ¿verdad? Porque conocen la palabra de Dios, se sujetan, nos honran a mi esposa y a mí, y todavía mi hijo el menor tiene 25 años
Y sin embargo, va a ir a desayunar con alguien, me dice, papá, fíjate que me invitó a desayunar mi amigo o mi amiga, ¿puedo ir? Y yo, sí, adelante. Y entonces un día nosotros les explicamos el por qué. O sea, mira, eso que tú haces, ¿quién te obliga a pedir permiso? No, nadie. Le digo, pero sin embargo, no te imaginas toda la bendición que tú estás acarreando sobre tu vida, porque esa es una forma de honrar a tus padres y de obedecerles. O sea, claro, cuando en algunas cosas ella viene y me dice, y yo le doy la libertad, no, tú decide, tú ya tienes una edad en la que puedes decidir por ti mismo, ¿no? Y puedes hacerlo. O sea, pero sin embargo, o sea, eso es una cobertura. Hace muchos años mi esposa me dijo, Toño, yo ya entendí lo que es la sujeción. Digo, mira, te voy a explicar cómo yo veo la sujeción. Y me dijo mi esposa, mira, yo la sujeción, déjame decirte algo, la veo como una protección alrededor de mi vida. Cuando yo te aviso, te digo, hoy Toño, quiero ir con mis hermanas a desayunar. Y tú me dices, sí, no hay ningún problema. ¿A dónde vas a ir? No, vamos a ir a tal lado a desayunar y regreso como a tal hora. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo sé que en ese permiso, ¿verdad? Es en esa parte que yo te estoy pidiendo el permiso a ti como mi cabeza, como mi esposo, yo sé que estoy entrando en un cerco de protección y que Dios bendice la sujeción. Dice, entonces, o sea, yo no tengo problemas con la sujeción, me decía mi esposa, y te voy a decir por qué no tengo problemas, porque entiendo que la sujeción es una bendición, es una protección para mí. Y yo no quiero andar sin la protección. Y yo sé que el hecho de que tú me digas, sí, sí ve, o sea, está bien, yo entiendo tu permiso como cabeza y todo eso, pero yo me voy más allá. Es la protección de Dios la que me está cuidando, la que me está guardando. Y así es. Y nosotros como varones también tenemos que ir delante de Dios y ponerlo en primer lugar y decirle, Señor, y poner nuestros planes, nuestros propósitos, hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos salir de vacaciones, ir delante de Dios y decirle, Señor, pongo en tus manos este tiempo, Señor, quiero salir con mi familia, quiero pasar un buen tiempo, si tú, Señor, estás de acuerdo, si tú lo permites, si tú, Señor, o sea, nos estamos sujetando. Entonces así es la cascada de la sujeción y es una bendición. Por eso yo sé que la sujeción en las mujeres, algunas les salen ronchas cuando hablan de la palabra sujeción, pero eso es derivado del problema del hombre que no ha sido sabio para hacer las cosas en el orden de Dios y tratan de sujetar a la mujer pues con tontería y media. Pero ¿sabes qué? Si entendemos todo lo que es la sujeción como familia, el orden de Dios en las prioridades, eso va a traer bendición a nuestra vida, créamelo. O sea, no tenemos que andar metiéndonos en problemas. Entonces, los hijos crecen, ya están en edad adulta, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo recuerdo muy clara esa parte de la sujeción, y le decía que en mi familia mi papá había crecido en un desorden. Mi papá le rendía cuentas a mi abuelita, ni siquiera platicaba con mi mamá. Entonces cuando yo me caso, ¿verdad? Me voy de luna de miel, y entonces cuando regreso de luna de miel, le digo a mi esposa, vamos a visitar a mi papá, ¿no? Simplemente para que sepa que ya andamos de regreso por acá. Y cuando llego yo con mi papá a casa, me puso una regañada, como usted no se imagina. Y entonces empezó a decirme, no, ¿qué te crees? Que yo estoy pintado en la pared y que mira, te fuiste y no me avisaste y ahora ni siquiera me dices cuándo vas a regresar. Y me empezó a regañar delante de mi esposa, ¿no? Y te voy a pedir que por favor me avises cuando vas a salir y cuando vas a regresar y cuando vas a hacer esto y cuando vas a hacer lo otro. En ese momento yo le dije, no, a ver, espérame. Vamos aclarando las cosas. Yo sé que tú, todo esto que me estás pidiendo, tú lo hacías con mi abuelita. Y eso te tenía atado de que tenías que pedirle permiso y tenías que avisarle cuando llegabas, cuando entrabas y salías. Pero ¿sabes qué? En mi caso no. Y te voy a decir por qué no, porque te voy a ayudar. No vas a tener la dependencia de que vas a estar con la preocupación que si llegué
o que si no llegué, que si esto y lo otro, y yo también voy a estar atado a que te tengo que estar informando de todo lo que voy a hacer. No, ya no, yo ya ahora ya me casé. La que tiene que saber dónde ando es mi esposa. Ella es mi familia ahora. Tú sigues siendo mi papá, yo te respeto mucho, te amo mucho, pero la verdad, en todo caso, a la que le tengo que decir, oye, fíjate que voy a ir a tal parte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ella es la que tiene que saber. Y se enojó, hizo su berrinche, pero después lo entendió. Después lo entendió. Un día me dice, no, ¿sabes qué? Es que tú tienes razón, pero yo me acostumbré de esta manera. Bueno, pues qué bueno que ahora te estás desacostumbrando. Entonces ya no tenía yo la obligación en ese momento de obedecerle. Dice, no, me tienes que avisar cuándo sales y cuándo regresas. No, espérame, porque eso se va a volver se va a volver algo fuera de lo normal. De que se me olvida avisar, como sucedía con mi abuelita. Alguno de sus hijos, ¿verdad? Llegaba tarde del trabajo y no le avisaban, y ahí estaba, le digo que mi abuelita vivía con nosotros, y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿verdad? Ahí nos hablaba, por ejemplo a mí, ¿verdad? Que era el que dormía más cerca de ella, Toño, Toño, y a las 3 de la mañana, y todo modorro, todo ahí, ¿verdad? De ahí, todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me ha hablado tu tío, márcale a su casa. Le estoy hablando, no, pues allá, cuando solamente había teléfonos fijos, y márcale a su casa, y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ahí estoy yo marcando por teléfono, y ya me contestaba mi tía, ¿verdad? Bien dormida, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué sucedió? Hasta preocupada, ¿verdad? No, tía, pues es que mi abuelita está con el pendiente que si llegó mi tío. Y me dijo, no, fíjate que ya llegó desde temprano, pero se quedó dormido, y ya no lo quise despertar. Bueno. Entonces, abuelita ya llegó, quedó dormido y por eso no habló. Ah, bueno, entonces ya me voy a poder dormir a gusto. No, qué horrible. ¿Y sabe qué? Y hay en algunas familias que se vuelve esa codependencia. Y no, ya el hijo creció, el hijo se casó, órale. Que tienes ganas de ir a visitar a tus papás, ve y visítalos. Pero que no se te vuelva tampoco una dependencia de que, ay no, el sábado tengo que estar con mi papá, y porque si no se enoja, si no llego, o el domingo también, no, tengo que estar el domingo ahí con mis papás para comer juntos, porque si no se molesta, no. Yo tengo una hija casada y nos vemos aquí en la iglesia, su esposo y ella y nosotros, ¿verdad? Y a veces llegan ellos con nosotros, ¿qué van a hacer? Ah, vamos a ir a comer. ¿Se les antoja? Vamos, si se les antoja, vamos a comer. Pero no les obligamos a que tienen que andar con nosotros, tienen que estar aquí. No. Esa es la libertad que Dios nos ha dado y la podemos poner de verdad en orden. Entonces, de verdad, no, Dios no nos ha llamado a ser. La única dependencia en esta vida que debemos de tener, ¿de quién es? De Dios, nada más. De Él sí tenemos que ser dependientes en todo. Así es sencillo. Entonces, vemos esa parte, ¿no? Entonces podemos concluir de esto, ¿no? Que los padres son los siguientes en la lista de prioridades después de Dios. Nuestros cónyuges e hijos. Después de los padres viene el resto de la familia. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo 5, 8. ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente ¿para quién? Para los de su casa. Para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y sabe? Cuando está hablando de esto, está hablando de proveer. Ok, a ver, este versículo dice, el que no provee para los suyos, pregunta, ¿está hablando solo de lo económico? ¿En qué más el hombre debe de proveer para los suyos? ¿En qué otra área? En el tiempo, perdón, tiempo, aquí dijeron tiempo, espiritual, ¿qué más? ¿Perdón? Disciplina, ¿qué más? Moral,
moral, los principios, los valores, la disciplina, claro, tiene que proveer, ¿verdad? Si no, pues imagínense, nacen los hijos, crecen los hijos sin disciplina, se vuelven un desorden. ¿Sabe? No solamente habla de lo económico, y a veces tenemos esa idea, o muchas veces ese versículo solamente nos quitamos la responsabilidad de solamente aplicarlo a lo económico. No, ¿cómo no? Yo soy un buen proveedor. A ver, mujer, ¿qué te hace falta? Y pues no, económicamente, a ver, ¿qué te hace falta? Económicamente, ¿qué te hace falta? Y la mujer dice, no, pues nada. Pero el hombre, no, sí, me voy a jugar con mis amigos todo el tiempo y cuando tengo tiempo libre hago esto, hago aquello. Pero sin embargo, le hace falta a la familia, le hace falta tiempo, le hace falta que el papá tome el orden espiritual de tener un devocional, de orar con ellos, de preocuparse por sus hijos. O sea, dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Y sabe qué? Muchos padres no están proveyendo para sus hijos, principalmente el varón, no está proveyendo para su familia todas las necesidades que la familia necesita. Y eso no hay bendición. Por eso dice, es peor que un incrédulo. Peor, ¿qué hace un incrédulo? ¿Cómo vive un incrédulo? La verdad, se burla de Dios, hace lo que le da su gana, no tiene respeto por nadie, ni por Dios ni por nadie. ¿Sabe? Dice la Biblia que es peor que un incrédulo. Tenemos que aprender a proveer esa parte en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional. Tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Y qué tienes, hijo? ¿Por qué te veo triste? No, ¿qué tienes? Dime. No, pues es que hay una muchacha que me gusta, pero no me hace caso. No, mira, ven. Y empieza el papá a trabajar con él y a decirle, no te preocupes, hija, o hijo, ¿verdad? Mira, y así. Hace unos días, ¿verdad? Yo le mandé a mi hija un meme que salió ahí que decía, busca tu media naranja, decía, no tu media cebolla que te haga llorar, ni tu medio limón que te amargue la vida, ¿no? Dice, busca tu media naranja para que la comparta contigo. Y es cierto, ¿no? Yo con mis hijos, o sea, son áreas en las que uno tiene que ayudarles a sus hijos también, o sea, en el área emocional, espiritual, sentimental. O sea, tenemos que proveer en todas las áreas de nuestra vida. O sea, Dios nos ha dado esa capacidad a los padres para proveer a nuestros hijos en todas las áreas. Pues bueno, aquí le vamos a dejar. Que Dios le bendiga.